Marketing Online, episodio 266. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya lo sabéis, del marketing online. Hoy, jueves 21 de mayo del 2015, programa 266. Madre mía, cómo pasa el tiempo. En fin, señores, hoy un invitado muy especial, único, yo diría, es la voz del podcasting, al menos en España. Pero antes vamos a recordar que en boluda.com/cursos tenéis todos esos videotutoriales guiados a tiempo real con todo lo que necesitáis saber en cuanto a desarrollo web y a marketing online para poder llevar a buen puerto vuestros proyectos, vuestras ideas, vuestros negocios, vuestras empresas. Ya lo sabéis, boluda.com/cursos. Y recordemos, mañana empieza Crowd Days. Mañana, viernes 22, empieza ni más ni menos que Crowd Days, que son las jornadas de crowdfunding en Barcelona. 2 días llenos de plataformas de crowdfunding, de creadores, de responsables, de juegos, va a ser una gozada. Ya sabéis, crowddays.com. Bueno, y ahora sí, sin más dilación, ha llegado el momento. Es el cenit de cualquier podcaster tener este invitado aquí con nosotros. Él es la voz, es seguramente de los más veteranos del mundillo del podcasting en España y va a compartir con nosotros su visión del podcasting, no solo como hobby, sino también, ¿por qué no?, como negocio. Así pues, con nosotros el gran, el único, el incomparable Emilcar. Emilio, muy buenos días. Muy buenas, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Qué ilusión tenerte en el programa. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Siempre es un placer que te inviten a participar en uno de tus podcasts favoritos y este sin duda para mí lo es. Madre mía, esto lo voy a grabar y lo voy a utilizar como testimonio a nivel de marketing, lo sabes, ¿no? Que has firmado. En fin, muchas gracias por tus palabras, te lo agradezco. La verdad es que yo también te sigo a ti, con lo que vamos, aquí seguramente Sune va a decir la suya hoy en el Twitter, sí. pero vamos, es lo suyo, es la verdad. Si nos escuchamos, es que nos escuchamos y punto. En fin, pues precisamente quería hablar de tu recorrido como podcaster. Tú empezaste como podcaster hace ya mucho tiempo. ¿Cómo empezó esto? Porque precisamente cuando empezaste tú, esto, si ahora está en pañales, tiene un futuro prometedor, pero si ahora está en pañales, antes era un embrión. Esto prácticamente estaba al nivel de, yo me acuerdo, cuando empezaba todo lo de los radioaficionados, que decían que incluso entonces el rey tenía una estación de radioaficionado y se comunicaba con la gente y tal, ¿no? Casi que llegamos a esos años. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuántos años hace que estás en las ondas digitales? Pues hace ya bastante. Yo empecé en 2006, al poco de pasarme a Mac, empecé a hacer un podcast que todavía hoy estoy haciendo. Es el podcast del coro que dirijo, un podcast sobre música antigua. Pero el podcast de Emilcar, que es el que me dio más o menos renombre, lo empecé al año siguiente, en 2007. Y entonces el podcasting era muy distinto. O sea, hoy te levantas todos los días y miras tu podcatcher, tu aplicación, la manera en la que tú sigas los podcasts, y tienes un montón de capítulos nuevos de un montón de podcasts diarios, o de podcasts que son semanales, o de podcasts quincenales. Es decir, hay mucha actividad, hay mucha oferta, hay mucha demanda y por tanto se genera mucha oferta o viceversa. Entonces no. Entonces los podcasts eran 4 o 5, eran cosas muy contadas, la mayoría todos sobre Mac, sobre cosas de Apple, y publicábamos de Pascuas a Ramos y era como un grandísimo evento del voy a grabar un podcast, ¿no? Entonces, pues claro, yo sí, efectivamente, estoy haciendo podcast desde 2007, pero la realidad es que desde que empecé con Emilcar Daily hace un par de años, o incluso este mismo curso, vamos a hablar de cursos académicos, en este mismo curso académico yo he grabado más podcasts que en toda mi vida. Precisamente por eso, porque ahora se entiende el podcasting de otra manera, la audiencia es distinta, tenemos más medios, podemos grabar en movilidad y eso pues hace que la producción se multiplique siempre que haya alguien ahí al otro lado dispuesto a escuchar lo que tienes que decir. Exacto, de hecho uno de los podcasts que tienes, el de Emilcar Daily, precisamente hacía referencia a la movilidad, porque lo grabas en movimiento, nunca mejor dicho, es un directo y es lo que tardas tú en acercarte al trabajo, ¿no?
Efectivamente, ese lo grabo desde que me bajo en la parada del tranvía hasta que llego a la puerta de la oficina y a veces doy un par de vueltas por debajo para terminar de cerrar el asunto del día. Sí, ese es un momento ideal para eso. Te levantas por la mañana. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir de este ¿Verdad? podcast que sale todos los días a las 7 y 7, ¿no? Pero este no es tan puntual, desgraciadamente, porque no soy tan regular en mis horarios. Pero era un buen momento para empezar la jornada con un punto de vista sobre la tecnología, sobre mi experiencia con los productos de Apple. Sé que tengo seguidores que valoran mis opiniones y mis experiencias y bueno, pues fue ahí ese experimento. Fíjate que al principio, aunque se llamaba Emilcar Daily, no era daily. Lo hacía solo lunes, miércoles y viernes porque no quería cansar. Y fue la gente la que me dijo, no, aquí pone daily y tú esto lo tienes que hacer todos los días. Es curioso, y así fue como llegamos. La audiencia te lo pidió, es muy curioso. Sí, la sí. gente, bueno, supongo que ya se habrán acostumbrado que hay una persona que habla sola por la calle, pero la gente te mira raro aún o ya saben que eres Emilio y que esto es normal. Bueno, digamos que tengo mi ecosistema, coincido con mucha gente en la ruta del trabajo, en el tranvía ya me ven sacar el micrófono como algo normal, me ven prepararme y bueno, pues salvo alguna serie de jóvenes, digamos un poco etílicamente descompuestos que me suelo encontrar en las mañanas de los viernes, el resto me toma como parte del paisaje de Murcia. Muy bien, entonces ningún problema. De momento, bueno, de hecho en Estados Unidos está muy de moda el tema del vlogging y se van grabando con la cámara, hablando con la cámara, que aún es más vistoso, ¿no? Sí, con el palo de selfie o sin el palo, pero bueno, en fin. Muy bien, pues comentabas que es curioso porque a pesar de empezar más o menos al 2006, curiosamente, como dices, todos los podcasts del momento eran podcasts relacionados con Apple. ¿Hasta qué punto crees, si no es que crees que, vamos, es prácticamente el pilar fundamental, ha sido el papel de Apple y del iPod y del iPhone en el podcasting? Básico porque la palabra podcast, sin entrar aquí a pelearnos si es una invención de Apple, que yo creo que no lo es, pero quien la pone por primera vez en blanco sobre negro es Apple, ¿no? En sus iPods, en su iTunes, cuando aparece en iTunes esa sección de podcast, con la herramienta imprescindible durante muchísimos años que fue GarageBand para el montaje y publicación de los podcasts. Incluso Apple inventó un formato propio de los podcasts, el Innocent Podcast, que te permitía establecer capítulos, imágenes por capítulos, enlaces, una cosa que al final la propia Apple ha abandonado en pos de este formato más universal para todos que es el MP3, ¿no? Entonces, pues yo pienso que evidentemente su papel ha sido fundamental. Incluso Apple metió los podcasts en el salón. Es decir, cuando sacó el Apple TV, ahí estaba la palabra podcast en la tele de la gente, ¿no? Ahí está. Y efectivamente, pues ha sido gracias a Apple. De hecho, hoy en día iTunes es fundamental en el podcasting. ¿Por qué? Pues porque estar más arriba o más abajo de iTunes te da más o menos visibilidad y eso está demostrado que funciona. Y son muchas las aplicaciones de podcast que leen del directorio de iTunes. Con lo cual se puede dar la circunstancia que podcast de Windows, podcast de Android, de plataformas que evidentemente nada tienen que ver con Apple, quieren estar en iTunes porque eso les asegura una visibilidad a través de las otras aplicaciones y un escaparate al cual hoy por hoy no pueden renunciar. Totalmente. De hecho, es fundamental incluso, como dices tú, si no son descargas directas, bueno, todos los podcasters tenemos nuestras estadísticas o varias de ellas y vemos que, vamos, la madre del cordero está en iTunes, pero en muchas ocasiones son otros, a través de otros sistemas que, aunque no lo sepamos, como dices tú, van a iTunes a recoger ese feed o a nutrirse de esa información, con lo que esto es clave. Bien, esto es marketing online, evidentemente, y vamos a hablar precisamente del papel del podcasting como marketing, como herramienta de marketing. Has dicho una cosa muy interesante, que es que los oyentes valoran tu opinión, respetan tus palabras. Esto, evidentemente, te lo has ganado a pulso. ¿Hasta qué punto crees que un locutor o un podcaster puede generar precisamente ese conocido ya en las ondas digitales del podcasting, ese efecto Emilcar? Y cuéntanos un poco qué es. Bueno, pues el efecto Emilcar básicamente es una manera coloquial y doméstica de llamarlo. Sí. El hecho precisamente de que mis oyentes valoran hasta tal punto mi opinión o mis puntos de vista que cuando yo menciono otros podcasts, otros programas, o alguien viene de invitado, por ejemplo, a Promo Podcast, que es el podcast que tengo sobre podcasting, o hablo de alguien en Emilcar Daily, generalmente este alguien suele recibir
una onda expansiva en forma pues, de visitas o de la interacción que su producto le procure. Incluso, como ya conoces, hay una empresa con la que estuve hablando en un momento dado de la posibilidad de establecer relaciones comerciales, ¿no? De publicidad abierta y franca. Y me dijeron directamente, no nos hace falta contratarte, porque cada vez que tú hablas sube el pan. Entonces, pues, es algo que ya recibimos indirectamente, con lo cual, pues, muchas gracias y hasta mañana. Exacto. Y, en fin, pues tiene su lado bueno y su lado malo, porque evidentemente yo lo que hago no voy a dejar de hacerlo. Es decir, yo no voy a recomendar no voy a dejar de recomendar un producto o dejar de recomendar un servicio o dejar de recomendar una tienda porque no tenga un contrato publicitario con ese algo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que por un lado está bien porque me sube puntos en cloud si es que yo estuviera en cloud. Por otro lado está mal porque me baja o me mantiene el saldo en la cuenta corriente al nivel que está actual. Y bueno, pero esto es lo que hay de momento en este negocio si lo quieres entender como negocio, creo que del podcasting en España, ¿no? Si bien el podcasting como tal ya está maduro como medio de comunicación, como medio de difusión, creo personalmente que el podcasting como vehículo publicitario todavía está un poco verde, o en el momento de que alguien lo haga explotar, alguien que sepa hacerlo, porque yo ya he demostrado que no me sale. Claro, pero es precisamente lo que dices. A ver, si incluso está demostrado que hay ese efecto Emilcar, o como lo llamamos nosotros, porque eres aquí de los veteranos que está en el tema y que se ha demostrado. Incluso a mí me ha pasado. En el momento en el que me has mencionado, he notado yo incremento en descargas, incremento incluso en suscriptores a mi contenido, etcétera. Es decir, que si está tan claro que esto funciona, ¿por qué crees que estamos aún tan verdes en cuanto... Bueno, tú ya sabes mi opinión, el podcasting es un año súper dulce. El año pasado fue un año extraordinario a nivel de podcasting en Estados Unidos y de rebote también aquí. Y este año pinta fantásticamente bien y, bueno, con la introducción de el podcasting en el mundo de los coches, como ya ha firmado Android y Apple, para introducirlo, lo hemos dicho varias veces, esto también va a marcar un punto de inflexión muy importante y tú ya sabes que en este aspecto soy muy positivo y muy optimista y sé que del mismo modo me ha gustado mucho cómo has separado el proceso de que ahora ya el podcasting podríamos decir que está en un punto de maduración o muy avanzado al menos en cuanto a medio de comunicación y que quizás está un poco verde, pero empieza ya a apuntar maneras en cuanto a publicidad. De hecho, es exactamente lo que está pasando, lo que pasó el año pasado y los 2 últimos años en Estados Unidos. Raramente vas a escuchar un podcast en Estados Unidos que no tenga un patrocinador. Raro es que no tenga un patrocinador un podcast en Estados Unidos. En cambio aquí, prácticamente no hay ninguno, y si hay alguno hispano es porque forma parte de un grupo, de una plataforma, etc. Con tu experiencia, tú también puedes ver un poco ese punto de inflexión y en el caso de que no lo veas o creas que está tardando mucho, ¿crees que es por alguna cosa en concreta? Quizás porque los podcasters no son gente de marketing o porque las empresas o los departamentos de marketing aún no acaban de ver ese podcasting como un método de patrocinio o de publicidad. Pues mira, es parte y parte. Mis estudios universitarios son precisamente de marketing, aunque nunca he ejercido como tal, salvo el primer año de mi carrera profesional. Entonces yo he intentado vender mis propios productos, ¿no? Y paré de hacerlo porque me di cuenta de que lo estaba haciendo mal, de que realmente no tenía un buen producto publicitario, ¿no? Fue cuando mi red de podcast todavía se llamaba Emilcar Podcasts, que es un nombre absolutamente impronunciable, y quise ofrecer de una manera, digamos, no correcta, porque estaba apareciendo spam, una especie de producto donde yo combinaba Emilcar Podcast, el podcast largo que yo tenía, con Emilcar Daily y con el blog de Emilcar, pero no el resto de la red de podcast. Es decir, era un producto que no era uniforme, ¿no? Era un producto que yo me puse a pensar en un cliente y era un producto que no se entendía. Entonces quise parar esa búsqueda de patrocinadores, esos emails que yo enviaba, incluso en ocasiones llamadas de teléfono, y quise replantear el producto, ¿no? Ahora tengo Emilcar FM, que es un nombre que pueden pronunciar las personas. Sí, mejor que podcast. Claro, tengo varios podcasts, tengo podcasts de varias temáticas, no artificialmente creados, sino que la verdad es que me ha apetecido. He conseguido establecer una periodicidad de todos ellos. Cada uno tiene en mayor o menor medida su público. Y ahora creo que tengo un producto bastante homogéneo, ¿no? Es decir, que tengo un producto que se puede vender. ¿Qué me hace falta? ¿O qué nos hace falta? Un traductor. Por un lado has dicho, los podcasters no saben de marketing, efectivamente.
Yo personalmente, con todos mis respetos para todo Internet, esto es un podcast con licencia Creative Commons 2.1, compartir igual, con atribución o sin atribución, de todas estas cosas, las soy un anunciante y echa a correr. Entonces, la falta de conocimientos de marketing de los podcasters se nota en que muchas veces el formato de nuestro producto no invita al anunciante. Y por otro lado, necesitamos un traductor. Alguien que sepa decirle al anunciante que sí, que esto es un medio. O sea, fíjate de mí, igual que te estoy poniendo anuncios en radio, igual que te estoy poniendo anuncios en prensa, igual que te estoy poniendo anuncios en blogs, igual que te estoy poniendo anuncios en Facebook. Tú hablas mucho de estas posibilidades. Fíjate de mí que te voy a poner anuncios en podcast y esto va a funcionar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso, estamos ahí, que nos falta una cosa u otra y a ver si conseguimos. No, totalmente. De hecho, yo me encuentro en ese punto intermedio teniendo que hacer un poco de ese traductor, porque es que precisamente es mi trabajo. Yo como consultor de marketing online tengo unos clientes y me dicen, Joan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos este mes? Tenemos este presupuesto y evidentemente yo tengo que aconsejarlos en función de su contexto, en función de su producto, de sus circunstancias, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones les diré, pues mira, tema a Facebook Ads, en algunos momentos les diré, mira, pues unos banners en tal página web o por ejemplo, una campaña en AdWords o, ¿por qué no?, patrocinar un podcast. Claro, ahora actualmente lo que me estoy encontrando es esa encrucijada un poco en la cual hay pocos podcasts porque no abundan, somos pocos aún en el sector, o al menos comparado, por ejemplo, con un blog, ¿no? Pero claro, es curioso porque ves anuncios, ves banners, ves publicidad en blogs, pero en cambio no los ves en podcasts, con lo que hasta cierto punto tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que pasa, que hay pocos podcasts, no hay mucha oferta, comparado, por ejemplo, con el mercado en Reino Unido, en Estados Unidos, y por otra parte, los anunciantes tampoco lo conocen mucho, ¿no? Pero poco a poco esto se va cerrando. Voy a encontrar, porque a veces me pasa, algunos clientes me dicen, venga, va, pues sí, Joan, vamos a hacer un patrocinio de un podcast. Y entonces me falta el podcast, porque no tengo ninguno que encaje. O al revés, tengo un podcaster que me dice, Joan, ¿tú me podrías ayudar? Por cierto, hago una llamada a todos los podcasters si quieren intentar monetizar su podcast, que me lo comenten, porque tengo contactos con clientes que quizás pueden encajar. Pues pasa al revés. Me encuentro que el podcaster me dice, Joan, pues a mí me interesaría monetizar esto, pero que le falta ahí, le falta el cliente que encaje. Pero poco a poco van encajando las piezas del puzzle. Una de las cosas, por ejemplo, que me encuentro, y es de lo primero que intercambiamos cuando nos conocimos en persona, en las jornadas, en las JPod, es precisamente un poco ese proceso de irregularidad en la entrega. Claro, en el momento en el cual a un podcaster le dices, bueno, sí, puedo encontrarte esto, pero a cambio vas a tener que tener una periodicidad, vas a tener que entregar un material o el podcast o como lo quieras cada X tiempo, claro, ahí como que empiezan a temblar un poco y algunos se tiran para atrás, porque entonces ya lo ven como una obligación. Sí, efectivamente, como ya te he dicho, parte de la cosa está en que no estamos sabiendo hacer ese producto atractivo, ¿no? Es decir, tú de pronto encuentras, yo que sé, un anunciante que podría encajar en un podcast, imagínate, de cocina o algo así, y vas a echar manos de los podcasts de cocina, incluso de los más conocidos, y te das cuenta de que no es ya que no publiquen periódicamente, sino que, por ejemplo, puede hacer 3 semanas que no publica. ¿Tú cómo vendes algo de ese estilo a un anunciante? La publicidad es impacto, quiero decir, de eso todavía, de los apuntes todavía me acuerdo. Entonces, pues claro, en ese sentido, yo por eso paré la máquina en aquel momento, porque me daba cuenta de que lo que yo estaba haciendo, si bien se iba pareciendo, más o menos, pero que todavía no era lo que tenía que ser. Y necesitamos ese intérprete, ¿sabes? Mira, hace años un grupo de podcasters, en 2009, crearon lo que parecía ser una empresa, Podcasts SL. Entonces nos llamaron a los podcasters, oye, venga, todos aquí unidos que nosotros vamos a buscar la publicidad. O venga, nos apuntamos todos. Y ellos decían, no, nosotros vamos a buscar a las empresas y entonces les vamos a ofrecer los podcasts que hay. Nosotros no vamos a elegir, nosotros no les vamos a decir cuál es el mejor o cuál es el peor, porque somos todos compañeros. Error. Error gravísimo. Claro. Entonces, ¿de qué me vale lo que estás haciendo? O sea, para eso que alguien se meta en Google y ponga podcast en español y ya salimos todos. Aquella gente se puso en marcha, lo intentó, no me preguntes cómo, consiguieron una campaña con Coca-Cola. Sí, es cierto. Coca-Cola Cero, en concreto, que fue muy chusca, además, y que solo corrió en los podcasts precisamente de los que formaban, digamos, el grupo dirigente de este tal. Aquello no funcionó y aquello se fue. Precisamente porque ellos renunciaban, por así decirlo de primeras, a la labor de hacer, digamos, de curar el producto, ¿no? Claro. De decir, ¿tú qué te quieres anunciar? De esto, pues mira,
te vas a anunciar con este, con este, con este, con el y con el otro. Y hay que decirle, mira, nene, tu podcast no vale para anuncios. Tienes que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro, tienes que mejorarlo más allá porque si no, no lo puedo vender. Entonces, si no tienes a alguien que te diga eso a ti y tienes a alguien que le diga al anunciante, este es el podcast adecuado para ti, vamos con él, pues al final la magia no sucede. Totalmente, totalmente. Es un mercado que aún es pequeñito, que apunta muy bien, ¿eh? Que apunta maneras y en breve, este mismo año, estoy seguro que ya vamos a ver algunos ejemplos de monetización a través de sponsor, sin ningún tipo de duda, lo tengo clarísimo, pero falta acabar de profesionalizar un poco esto. Y hablando precisamente de profesionalizar el podcast, en este caso hablabas de Emilcar FM, de esta red de podcast, y que ya suman 7, si no me he descontado, porque tenemos Emilcar Daily, Colegas, el de música, el Promo Podcast, Proyecto Macintosh, que es muy interesante porque curiosamente ha estado muy arriba en las listas últimamente, sí. Fue un puntazo, Lactando, Still Lost, no sé si me he descontado, pero... ¿Cómo va el proyecto? ¿Cuándo decidiste fusionarlo todo? Después de ese pequeño fracaso que viste, después de intentar vender la publicidad, ¿y cómo van marchando todos estos podcasts? Pues mira, yo ya tenía la idea, digamos, de crear la red de podcast, pero el nombre era lo que no encontraba, ¿no? Porque, evidentemente, cuando partes de tu propio nombre, de tu propio nick, como en mi caso, y ya lo has hecho marca, todo es más difícil. Puede parecer que no, pero si empezamos hoy un nuevo negocio de una red de podcast, seguro que se nos ocurre media docena de nombres fantásticos. Pero yo no podía renunciar a mi propia marca, porque hubiera sido un suicidio. Un suicidio, como mucha gente piensa que fue eliminar el podcast Emilcar Podcast, es decir, el podcast largo de Emilcar, que ha sido más o menos sustituido por Proyecto Macintosh y con un gran éxito, por cierto. Totalmente. Entonces, pues, fue muy arriesgado por tu parte, ¿eh? Sí. Quedamos todos un poco, Dios mío, pero si este era el pilar fundamental, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate, ha recuperado las audiencias que tenía el anterior y además mejor, porque el anterior tenía mucho número falso, ¿sabes? Ibas a la lista de suscriptores, 7.000 suscriptores, y luego veías menos descargas, ¿cómo es posible? Ahora ya los números se han equiparado, con lo cual las cifras que tengo son mejores. Totalmente. Es decir, son más fiables, ¿no? Efectivamente, tengo 5.000 descargas y sé que son descargas de las buenas. ¿Se lo escucharon o no se lo escucharán? Pero ya no son bots, de vete todo saber dónde, que andan por ahí perdidos. Y los podcasts funcionan pues cada uno a su ritmo, evidentemente. Es decir, los podcasts de series, el de Colegas tiene una audiencia muy concreta, el de Still Lost son una audiencia más reposada, más paciente. Promo Podcast es un podcast semanal. Es la primera vez que me meto en hacer eso, aunque por cierto tuve una semana de retraso porque ha sido una locura realmente esta semana pasada a nivel personal. Emilcar Daily sigue su ritmo imparable. En cada temporada, la verdad es que digamos que cambia un poco la textura de la audiencia, mi relación con ellos. Ahora me están dando muchísimo feedback. Todos los días están comentando por Twitter o en el blog, que es lo más difícil. Que la gente entre a emilcar.fm y comente, y estoy teniendo comentarios muy habituales. El de Lactando empezó muy fuerte por la novedad, un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego. Luego pegó un bajón muy fuerte de audiencia y ahora he podido a la postre analizar la audiencia y ver que es una audiencia que puede ser alta, pero que es una audiencia a muy largo plazo, ¿no? Porque el tipo de oyente que escucha Lactando no está dando la F5 cada 3 semanas para descargar. No. Tiene sus propios problemas. Entonces, pues es otro tipo de audiencia y además una audiencia muy recurrente. Quiero decir, ahora que me pica, me voy a escuchar el podcast aquel sobre que iba de la mastitis o de no sé qué historia. Es otro tipo de audiencia. Totalmente, sí. Como un recurso justo, que cuando lo necesitas sabes que está ahí. Es cuando en Proyecto Macintosh recibí críticas muy fuertes al principio, pero cada vez va cogiendo también su propio ritmo y obteniendo mejores resultados, y la verdad es que estoy muy contento con todos. Tengo ideas para más programas, es decir, esto no acaba aquí, porque quiero ampliar un poco el espectro de las temáticas que tocamos. Y bueno, la verdad es que muy contento con el resultado que he tenido con esta red de podcast y con el resultado de la gente que entiende los productos como todos pertenecientes a un algo, y creo que entre ellos se retroalimentan muchísimo, porque además existe una cosa que poca gente conoce que existe en iTunes, que es la página del creador. O sea, tú puedes, lo que pasa es que lo tienes que pedir. Puedes pedir a iTunes que te cree una sección donde se recojan todos tus podcasts. Una especie de canal, ¿no? Donde están todos. Efectivamente, aunque eso no existe oficialmente en iTunes, pero ellos te lo hacen, ¿no? Entonces esto está muy bien porque tú tienes una URL que puedes compartir donde la gente accede a todos tus podcasts. Ahora mismo estoy accediendo a ella y estoy viendo que he sido un mal gestor, porque está todavía Emilcar Podcast
pero no está todavía Proyecto Macintosh, porque es algo, ya te digo, que hay que añadir a mano. Entonces yo tendría que volver a escribir a la gente de iTunes, oye, dadme de baja este podcast en esa página y dadme de alta el nuevo, ¿no? Y esto está muy bien porque aunque las URLs de iTunes son ininteligibles, pero uno puede crear una redirección mínimamente en WordPress, que conocerá media docena de plugins que lo hacen. Entonces yo tengo, por ejemplo, emilcar.fm/iTunes, que eso te lleva directamente en iTunes a todos mis programas. Exactamente. Y se crea una retroalimentación entre ellos que es muy interesante. O sea, tener una red de podcast real, es decir, no generarla artificialmente, sino si tienes contenido, es muy interesante y ayuda a que todos crezcan juntos hacia arriba. Sí, exacto. Bueno, de hecho son las sinergias, ¿no? Y una de las cosas que tú querías aprovechar cuando querías hacer esa aproximación a la monetización era precisamente no ir con un podcast, sino con una red de podcast, que de alguna forma es mucho más sólido. Claro, uno de los puntos y de los factores que siempre comento a los clientes que es tan importante es lo primero que has dicho tú, esa credibilidad que tiene el podcaster, ese respeto que te tienen, porque de alguna forma, y esto me pasa a mí, seguramente también te pasará a ti y cualquiera que tenga un podcast, la relación que tiene el podcaster con su oyente es una relación muy directa. Es decir, que realmente la persona que te escucha cada día, a la que, como siempre decimos, le susurras un poco al oído, porque seguramente te estará escuchando pues con los auriculares, se establece una relación que cuando finalmente contactan contigo, te envían un correo o te dejan un comentario, muchas veces la frase es que parece que ya te conozco de toda la vida. ¿Por qué? Porque ya te he estado escuchando durante 1 año, 5 años, o en tu caso 7 u 8 años. Claro, ¿cómo no te van a conocer si te han escuchado, o al menos con Emilcar Daily, cada día durante 2 años? A ver, también hay el tema de los enlaces de afiliados, y tú me comentas que tú es una de las fuentes de ingresos de tus podcasts, pero claro, tampoco hay como para vivir de ello, ¿no? ¿Qué opinión tienes en cuanto a esto? Tú ya sabes que yo enlaces de afiliados no los toco por temas de que al ser consultor sería un poco raro aconsejar cosas a cambio de una comisión, pero ¿cómo lo ves actualmente como una posible vía de monetización? Porque claro, ahí ya no tenemos que buscar un patrocinio, sino que simplemente es darse de alta, colocar el enlace y esperar a que alguien venga a la web o a través del enlace del resumen en la aplicación de iTunes, haga clic ahí. ¿Lo ves factible para poder llegar a monetizar un podcast, aunque sea parcialmente? Claro, el problema está en que no estás monetizando el podcast en sí, sino que para deslizar un enlace y que realmente funcione, tienes que hacerlo mediante medios paralelos. Es decir, tienes que ponerlo en el blog donde publican los artículos del podcast, tienes que estar publicándolo en Twitter, es decir, tienes que hacer un trabajo muy intenso, porque aunque lo incluyas en las notas del podcast, en esos comentarios sobre cada capítulo que todos incluimos y que se pueden ver en las aplicaciones de escuchar podcast, pero el problema está en que como la escucha del podcast es desatendida, es decir, tú escuchas podcast mientras haces otra cosa, es muy difícil que te lleve a irte entonces a coger el teléfono, ver esas notas y pinchar en ese enlace y hacer una compra. Esto es muy complicado que ocurra. Es posible que a posteriori te acuerdes si vayas a hacerlo a las notas, pero más difícil. Entonces, al final, pues sí, digamos, el podcast es el que te trae el prestigio, pero el enlace patrocinado tiene que llegar a tu oyente de otra manera. Porque a través del propio podcast no es un vehículo que esté demostrado que funciona, ¿no? En ese sentido, yo he tenido mucho éxito. Es decir, yo uso enlaces patrocinados, pero claramente cuando miras las estadísticas de estos enlaces patrocinados de los productos que venden, miras a Amazon o la iTunes Store, sobre todo Amazon, te das cuenta de que lo que más vendes con mucha diferencia son los productos que tú mismo has usado y estás publicitando como muy buenos. Una anécdota, un altavocito Bluetooth que tenía en Amazon por 12 euros o así, lo estuve publicitando un tiempo porque la verdad es que estaba muy bien, era fantástico, una de esas cosas que de pronto aparecen y están ahí. Y no sé si fueron 25 o 26 los que vendimos en una tarde. Sí. En una tarde. Vaya. Y luego también, no sé si recordarás, creo que fue en 2013 que un día Amazon se volvió loco y puso en oferta para Europa el Kindle a un precio muy, muy descontado. Sí. Bueno, pues ese día, con enlaces patrocinados, yo me pagué el Kindle que yo mismo me compré. Imagínate. Son pequeños logros, evidentemente estamos hablando de cifras muy ridículas, ¿no?
pero es que es una cosa, en la lucha del enlace patrocinado, yo lo equiparo a tener un kiosco de chucherías, ¿no? O sea, ¿cuánto vale este chicle? Pues son 5 céntimos. Pues tenga usted los 5 céntimos. Hasta mañana, caballero. Y así. Sí, Entonces, no, está por claro. eso, aunque más o menos me funcionen y yo recibo ingresos, es decir, no tengo ningún problema en decir que recibo unos ingresos por enlace patrocinado en torno a los 500 euros al año. Evidentemente no es ningún disparate, pero es una cosa que, oye, pues que te ayuda a mantener los gastos de hospedaje, que te ayuda, si la tuviera que hacer, pagar la cuenta de Spreaker, porque tengo otro patrocinio por ahí, que te ayuda a comprarte el micrófono, que te ayuda a reponer la mesa cuando se ha averiado. Es decir, esos gastos más o menos los mantiene. Pero no hemos dado el salto que yo creo que se da con los patrocinios directos y con los anuncios, de tener una rentabilidad ya, digamos, seria, una rentabilidad para que tú puedas empezar a pensar en otras cosas. Totalmente. De hecho, a ver, la radio, el podcasting, el método de monetización de un audio es a través de un patrocinio, está claro, porque la radio, ¿cómo funciona? A través de anuncios y a través de patrocinios. Los programas de radio siempre han funcionado así, no están funcionando con enlaces de afiliados. Ergo, el podcasting tiene que ser lo mismo, tiene que, al menos, el formato más práctico. Entonces, claro, lo que pasa es lo que decimos, que estamos empezando y de alguna forma cuesta encajar anunciantes con podcasters, pero yo, desde mi punto de vista, creo que estamos en un punto de inflexión muy interesante. Antes, ya acabando, tú que tienes un recorrido ya de muchos años y estás aquí prácticamente antes del iPod, como aquel que dice, ¿ves un poco de luz? ¿Ves ese punto de inflexión que yo veo tan claramente en el panorama del podcasting? Veo la oportunidad y me he preparado para ello. Sí, es cierto, has hecho los deberes. Lo tengo todo puesto, muy bonito, ¿sabes? Lo tengo todo aquí fantástico, lo tengo todo preparado con su lazo, tengo mi diseñador que me hace mis logotipos profesionales, es decir, no es algo que me hago yo con poco talento, que es lo que tengo. Lo tengo todo preparado, pero me falta, pues, bueno, lo que hemos hablado. Los de marketing vamos a tener que tomar efectivamente, alguien que nos conduzca de la mano, que nos diga primero, vale, muy bien, pero cambia aquello, y eso me lo pones en gris, y luego que nos lleve al anunciante y cree ese punto, esa chispa que de momento no estamos sabiendo generar nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y me veo en la obligación un poco de empezar a mover allá hilos e intentar hacer alguna cosa, porque realmente me gustaría que esto funcione, todo esto funcione, porque realmente veo que es el momento perfecto y el producto ideal. En fin, Emilio, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo, como siempre, ya sea en un directo o simplemente comentando la jugada fuera de antena. ¿Dónde podemos encontrarte? A ti, a todos tus podcasts, a las redes sociales. ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas? Pues como ya te he dicho que lo tengo todos los deberes hechos, entrando a emilcar.fm o a emilcar.es, hay enlaces de sobra para seguirme hasta todos mis productos, el blog, los podcasts, enlaces a redes sociales. A partir de ahí, siempre que se busca Emilcar, aparte de un concesionario de coches en Italia. Muy bien. El resto soy yo. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias. Espero volver a hablar contigo, ya sea en tu podcast, en mi podcast o bueno, si nos invitas Sune, también nos pasaremos. También iremos, sí, claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y nada, señores, pues muchas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, que son de ayuda y realmente no solo ayudan en los rankings, sino también ayudan a uno mismo a llevar esto adelante cada día. Y muchas gracias por estar al otro lado, porque si no sería un loco hablando solo o con Emilio, que es un placer, pero no tendría tanta gracia como si no estuvierais vosotros. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana con un monográfico como todos los viernes a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!